Bienvenidos. Esta es una entrevista realizada a una gran profesional conocida como Erika Mejía Peniche, quien es licenciada en Literatura Hispánica y consultora especialista en medios de comunicación y relaciones públicas. Se ha desempeñado como la responsable del despacho de promoción y difusión cultural y también como la responsable del enlace de comunicación y redes sociales en el Gobierno del Estado de Puebla. Ha sido directora de Comunicación y Relaciones Públicas del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, de la Agrupación de Empresarios y Constructores Siglo XXI y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Asimismo, es una periodista excepcional con más de 15 años de experiencia profesional. Vayamos a conocer más sobre ella. Erika, es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, comencemos con la entrevista. México está lejos de posicionarse como un líder en libertad de prensa. ¿Alguna vez esta ausencia de libertad te ha hecho retroceder en abordar alguna temática? Mira, yo creo que no nada más México, sino en general el mundo está inmerso en situaciones tan complicadas, en situaciones tan complejas, que generalmente, pues, espero no ofender a las vacas sagradas del periodismo ni a las personas que siguen dedicándose a esta importante labor, pero ejercer un periodismo con libertad de expresión lo veo muy difícil, porque al final de cuentas el periodismo siempre va a obedecer a los intereses. Tú como periodista trabajas para una empresa y esa empresa obedece a ciertos intereses, entonces tú ejerces un periodismo libre y como periodista independiente nunca vas a tener una libertad de expresión tal que permita que tú expreses lo que realmente está sucediendo, porque además suele suceder que el periodismo no cuenta a veces con la objetividad que se requiere, ni con la ética. A veces puede ser muy objetivo, pero a veces la ética de la persona, los seres humanos, generalmente no somos tan éticos, o no tenemos ni siquiera una conciencia de lo que es el concepto de ética. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a que el ejercicio del periodismo sea muy limitado. Siguiendo esa línea, ¿has indagado en temas que te convirtieran en objeto de persecución por desempeñar tu labor? Mira, hace algunos años, cuando inició el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas aquí en Puebla, a mí me gustaba mucho hacer trabajo de investigación, periodismo de investigación. En ese entonces yo trabajaba para el Heraldo de Puebla y me enfoqué mucho en temáticas relacionadas con los abusos que cometían desde el poder. Y una de ellas recuerdo que fue un reportaje que hice sobre el hecho de que utilizaban helipuertos clandestinos para pues, hacer algunas probables actividades ilícitas, pero esto me derivó en una investigación. A lo largo de la investigación, como yo sabía que en el gobierno no me iban a dar, aquí en Puebla no me iban a dar la información, yo me fui a los permisos federales. El gobierno federal es el encargado de dar los permisos para pistas de aterrizaje, helipuertos y todos estos lugares donde se pueden hacer situaciones que tienen que ver con la aeronáutica. Entonces, yo pedí por transparencia en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pedí la cantidad de helipuertos que había en Puebla, pistas de aterrizaje y todo esto, aunque fueran privadas, y me dieron todo un listado. Y recuerdo que pues, como periodista tienes que aprender a hacer como que ir un paso adelante, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y me acuerdo que me hice pasar por organizadora de bodas de una independiente, y yo traía unos novios que venían de Europa a casarse a Puebla, ¿no? Y recuerdo que este restaurante Bodegas del Molino siempre ha sido de los más famosos aquí en Puebla, y en ese entonces el dueño, no sé si ahora sigue siendo el mismo, pero el dueño del restaurante era secretario de turismo, y casualmente yo indagué todo por internet, o sea, todo por correo electrónico, les pregunté si tenían pista de aterrizaje, si tenían helipuerto, porque venía gente muy importante. Pues ellos te estaban ofreciendo un cubierto en ese entonces hace, no sé, 6, 8, 10 años, no sé cuánto tiempo tenga, pero ellos ofrecían un cubierto en 800, 900 pesos, ¿no? Entonces era un lugar muy caro. Y entonces yo le dije, es que varios de mis invitados llegan en helicóptero, no sé qué, no sé cuánto.
me dijeron que sí tenían helipuerto, pero ese helipuerto no estaba dado de alta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Era clandestino. Entonces, pues cuando salió el reportaje, recuerdo que me dijo, en ese entonces yo cubría iniciativa privada, y uno de los empresarios me dijo, con las palabras probablemente las tengan que censurar, pero el empresario me dijo, eres una cabrona. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque estaba junto a él, dice, junto al secretario de Turismo, y cuando le llegó el periódico con tu reportaje, y dijo, es una hija de la chingada, y estaba súper enojado porque todo iba debidamente documentado. Nunca me atreví a publicar nada, porque además los tiempos en ese entonces los tiempos no eran para que uno publicara tonterías, ni uno publicara sin sustento, ¿no? Entonces todo lo que yo publicaba, por eso estoy libre, porque todo lo que yo publicaba era con su debido sustento, todo siempre lleva sustentado con investigaciones y transparencia. Entonces, porque si no, no estaría yo tal vez contándolo acá, estarías entrevistándome a lo mejor en la cárcel, porque a ese señor Moreno Valle lo que le encantaba era meter a periodistas a la cárcel, ¿no? Y era parte del sello de su gobierno, ¿no? O sea, no pudo controlar él a ciertos medios de comunicación, y también tengo que decirlo con mucha tristeza, muchos medios de comunicación no los controló él porque no les llegaron al precio, o sea, porque generalmente cuando les llegan al precio, pues obviamente tiene que haber cierto sometimiento al poder en turno, ¿no? Entonces, no hubo negociación con el periódico en el que yo trabajaba, y por eso no hubo sometimiento. Y eso me permitió hacer, como ese reportaje, hice muchísimos otros más, y algunos otros reportajes que también fueron retomados por periodistas muy importantes aquí en Puebla. Por ejemplo, un Alejandro Mondragón, recuerdo que retomó algunos de mis reportajes, y siempre los presentaba en su programa de radio como el material periodístico de la periodista Erika Mejía. Y yo la verdad siento que para que uno se haga llamar periodista sí requiere de tanto experiencia como mucha investigación y como mucha calidad, ¿no? Entonces yo le agradezco a personas como él que él me haya puesto esa etiqueta de periodista, ¿no? Yo siempre me he presentado como Erika Mejía, reportera y amiga, y así soy. Muy bien, muchas gracias, Erika. En el presente año han asesinado a 13 periodistas en el país. ¿Esto en algún momento te hizo reconsiderar ejercer tu profesión por los riesgos? Mira, yo reconsideré ejercer mi profesión desde el año, pues prácticamente desde el 2011-2012, ¿no? Y pues en esos años, un poco a la par del periodismo, empecé a dar clases, porque la docencia siempre me ha gustado mucho. Entonces, a mí el principal problema que me hizo replantear el ejercer el periodismo fue el abuso de poder que vivimos en Puebla cuando fue Rafael Moreno Valle el gobernador. Yo no sé si en realidad el señor está muerto, no sé si vive, o sea, si vive y está escondido, qué triste, ¿no? Pero si está muerto, pues ahora sí que estará juzgado por quien tenga que, y habrá entregado cosas a quien lo tenga que entregar. Pero sí recuerdo que fuimos muchos compañeros los que tuvimos que hacer a lo mejor pausas. En mi caso, además de hacer un poco de pausa en el periodismo, me vi en la necesidad de que mi familia se desintegrara. A mi esposo le ofrecieron un trabajo en la Ciudad de México, y él me dijo, me voy a la Ciudad de México, porque obviamente iba a ganar mucho más de lo que ganaba aquí en Puebla, pero las tengo que dejar, o sea, a mi hija y a mí, y te pido un favor. Si nunca te pediría que dejaras algo que te guste, pero en esta ocasión prácticamente tu vida depende de eso. Entonces te pido de favor que dejes el periodismo. Y lo dejé un poquito en pausa, y me fui a trabajar y a llevarle los medios de comunicación y la comunicación a organismos empresariales. Entonces, pues ahí me enfoqué, y también ahí hubo amenazas y también ahí hubo cosas, pero pues ya era menos complicado, ¿no? Entonces, siempre lo que te decía hace rato, ¿no? El periodista siempre tiene, el periodista, el reportero, el camarógrafo, entonces siempre llevan un riesgo, ¿no? Porque la principal herramienta que tiene un reportero, por ejemplo, es su micrófono, su grabadora. Un camarógrafo, pues es su cámara, ¿no? Y vas a manifestaciones o vas a lo mejor a cubrir ciertos conflictos donde hay involucradas armas
bombas, petardos, piedras, palos, ese tipo de cosas, pues a veces te toca, ¿no? Te toca una colita. Y siento que actualmente hay como una especie de rechazo, tal vez hasta, no sé si poderlo llamar odio o cómo se le pueda llamar, pero sí hay un rechazo hacia la profesión del periodista, ¿no? Porque creo que actualmente con las redes sociales la gente ya se da cuenta más de cómo son las cosas y a veces no nos parece cómo la cuentan los medios de comunicación, pero yo insisto y siempre lo he dicho, y algo que siempre voy a reconocer de un señor como Tony Gali, que fue gobernador en Puebla, ¿no fue gobernador? Sí, fue gobernador, ajá. Bueno, de Tony Gali, que fue gobernador, y mis respetos para el señor, de verdad, todo mi cariño y todo mi aprecio, porque él siempre supo separar muy bien, él siempre dijo, los reporteros, ellos, o sea, no te metas con ellos, porque ellos tienen que obedecer lo que les está pidiendo su empresa que hagan, ¿no? No es que los reporteros odiemos al funcionario, al empresario o a las personas a las que vamos a entrevistar. A veces tenemos temas delicados, ¿no? Y a mí, fíjate que algo que siempre me pasó como reportera, casi siempre traté de ir un poquito más allá, ¿no? Y siempre traté de tocar temas a lo mejor que otros compañeros no podían tocar. A veces por temor, yo siempre la verdad fui muy aventada, pero también siempre fui precavida, porque yo esperaba que terminaran todos, ¿no? Yo siempre les decía a los funcionarios, yo no te quiero contaminar la entrevista que tuviste con todos los compañeros, regálame 5 minutos y yo te hago mis preguntas, pero si tú no me regalas 5 minutos, entonces yo te suelto mi pregunta, que seguramente es más interesante que todo lo que te preguntaron a algunos otros compañeros, o que a lo mejor se van a tomar por ese tema los compañeros, te voy a contaminar con el resto. Entonces, denme chance. Y sí, a veces me regalaban los 5 minutos extras, ¿no? Y también, pues eso me sirvió para hacer muchos amigos, ¿no? O sea, mucha gente que yo puedo decir, cuento con esta persona, es mi amigo, a lo mejor no nos vemos, pero siempre en el Facebook nos mandamos un abrazo, un beso, o sea, son gente con la que yo conviví como reportera, les hice entrevistas y siempre procuré no contaminarles las entrevistas agradables o adecuadas que tenían con otras personas, ¿sí? Y regresando al tema que me decías de los 12 compañeros periodistas muertos, híjole, creo que es un tema bien delicado. Yo no sé de verdad qué se tenga que hacer en México, en este país. Algo tenemos que hacer, pero no podemos esperar que ese algo lo venga a hacer un gobierno. Ese algo lo tenemos que hacer la sociedad. Si nosotros como sociedad no cerramos filas, no nos apoyamos, no nos solidarizamos, yo creo que no nada más va a seguir habiendo muchos periodistas muertos, muchas mujeres asesinadas, muchos niños desaparecidos, muchas personas involucradas con el crimen organizado. Creo que tenemos que ser más empáticos, más solidarios como sociedad, sin esperar a que venga un gobierno a hacer leyes que no se van a cumplir o que están leyes nada más de adorno. Y creo que parte de lo que se tiene que hacer, la parte que le tocaría al gobierno, sería un poquito hacer una dignificación del periodismo para que los periodistas tengan salarios decorosos, salarios dignos, salarios con los que puedan vivir. En México, lamentablemente, los salarios de un reportero, recuerdo hace muchos años, hasta me dio mucha risa porque estaba en la tabla de salarios de la famosa CONASAMI, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y estaba el reportero y hasta abajo el repostero. O sea, el salario de un reportero era un poquito más que el de un repostero. Entonces dices, caray, estudié, me preparo, me levanto temprano. Un reportero no tiene descansos, no tiene fines de semana, no tiene días festivos. O sea, mientras un reportero está trabajando, los demás están descansando, ¿no? Cuando pasaba lo del volcán que sacaba ceniza, que sacaba humo, los reporteros trabajábamos, ¿sí? Cuando hay temblores, cuando hay desastres naturales, mientras todos los demás están tratando de estar con su familia, los reporteros andamos en la calle trabajando, ¿no? Entonces creo que los reporteros merecen tener un salario digno, un salario decoroso, para que de esa manera no haya involucramiento con el crimen organizado ni ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo no sé, ni soy quien para decirlo, ni soy quien para juzgar, pero muchas veces hay quienes llegan y dan ciertas cantidades a las personas, no estoy hablando solamente de los reporteros, a las personas, y
y esas personas se vuelven leales a grupos que pues a veces no van a generar una mayor aportación, sino después vienen las desapariciones, los tirados, los aventados, los empaquetados, embolsados y enchamarrados, o no sé cómo les llaman, enzarapados, que son los que pues al final de cuentas vienen a incrementar la suma de muertos y de violencia en este país. Por supuesto que sí. En otro tema, ¿crees que la prensa es el cuarto poder en nuestro país? No, actualmente no. Fue hace mucho tiempo. Sí, fue el cuarto poder. Sí, antes no pasaba nada en este país sin que fuera movido por la prensa. Afortunadamente creo que los tiempos han cambiado. Siento que periodísticamente hay mucho que hacer en México, sobre todo en México, y tal vez en países de Latinoamérica, como dignificar la labor periodística, la profesión. Antes le llamaban oficio, pero yo tengo claro que para poder ser periodista, además de tener oficio, debes tener mucho profesionalismo y conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y creo que es momento de que en México y en América Latina se dignifique. ¿Y cómo vamos a lograr que se dignifique? Pues creo que la principal de las situaciones será que el periodismo ya no dependa de los recursos económicos del gobierno, y ya va a ser también tiempo de que creo que ya no es válido para mi punto de vista, para mi gusto, el hecho de que veo, por ejemplo, que como este gobierno federal da pocos recursos o da recursos limitados hacia los periodistas, recibe muchas críticas, mientras que no sé si está haciendo las cosas bien, no sé si está haciendo las cosas mal. Digo, como ciudadana yo puedo tener una perspectiva, ¿no? Pero tampoco se trata de politizar y de generar polémica en esta entrevista, ¿no? Creo que lo que se tiene que hacer es que el gobierno deje de dar recursos económicos, recursos de los mexicanos, a los periodistas, a los periódicos, a las grandes empresas, que los periódicos regresen, o que los periódicos aprendan a mantenerse. Los periódicos, y cuando digo periódicos me refiero más bien a los medios de comunicación en general, ¿no? Radio, televisión, actualmente los portales informativos, que todos esos medios de comunicación se sostengan con recursos propios, ¿sí? Se sostengan con recursos propios, para que de esa manera se olviden de críticas excesivas hacia el poder en turno y sean objetivos y sean verdaderamente medios informativos y medios de comunicación que sirvan para la sociedad. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar, y pues yo espero que ya no se tarde mucho, ¿no? Porque creo que toda esa lana que se invirtió en medios de comunicación en gobiernos anteriores, que bueno, nos hemos enterado porque cambió el régimen de gobierno, cambió el partido en el poder, no sabemos si en el 2024 vaya a cambiar el partido en el poder y también le saquen sus trapitos al sol a este gobierno, pero digo, todo lo que hemos visto, o sea, hemos visto que había periodistas que solo por tener un nombre importante en el país les daban 3 millones de pesos, no recuerdo si eran mensuales, anuales o qué onda, pero yo digo, un mexicano con 3 millones de pesos, bien, ¿no? O sea, vive sin preocupaciones y sin problemas. Y pues si tú me estás dando, tu gobierno me das a mí 3 millones de pesos, ya digámoslo al año, ya no vamos a decir al mes. ¿Cómo crees que yo voy a hablar mal de ti? No, pues para mí tú eres el más lindo, el más guapo, el más honesto, el más trabajador, el más fregón, ¿no? Entonces creo que es momento ya de que haya recursos propios de los medios de comunicación. Quien quiera tener un medio de comunicación, felicidades, qué padre. Pero entonces échalo a andar con tus propios recursos, consigue publicidad en empresas privadas, no permitas vender tu publicidad al gobierno, porque eso te limita. O sea, y al final de cuentas, creo que los medios de comunicación tienen que ser los críticos de los gobiernos. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de gobiernos. Entonces, para que entonces la población realmente tenga un pulso y tenga una información objetiva, real y verídica. Por supuesto que sí. Finalmente, ¿cuál es el elemento más importante en la labor del periodista, de acuerdo con tu experiencia?
Híjole, yo mencionaría dos aptitudes y dos valores básicos en el periodismo. El primero, la ética, y el segundo, la moral. Son elementos que no deben faltar en la labor periodística, la ética y la objetividad. La ética porque una persona que tiene ética es una persona incorruptible. Una persona que tiene ética no le importa, en el periodismo le llaman pisar callos. Una persona con ética no le importa pisar callos de gente importante y denuncia y expresa lo que ha vivido, lo que ha visto o las injusticias de las cuales han sido víctimas otras personas que necesitan de nosotros, que necesitan que nosotros seamos los reporteros, los periodistas, seamos los portavoces de sus necesidades, ¿no? Y la objetividad nos abre el panorama, ¿no? Uno no puede ser un buen reportero, un buen periodista si estás viendo que el pantalón es azul y tú no eres objetivo y dices, no, yo lo veo entre verde y azul. Entonces, uno necesita ser muy objetivo y muy claro para comunicar las realidades, las historias, como son. Eso es lo que yo te podría comentar de un buen periodista. Mi querida Erika, ha sido un placer enorme y muchísimas gracias por acompañarme para esta entrevista. Ay, gracias, mi amor.